Quiero el día de hoy cerrar con la serie La Voz de Dios. Tuvimos una buena reunión y quiero nada más decirles que al final voy a esforzarme por predicar. Prediqué cerca de 25 minutos en la primera reunión y al final, si tú tienes un testimonio acerca de cómo Dios te ha hablado a lo largo de este mes, puedes pasar de este lado, recuerdas un versículo y nos platicas brevemente en un minuto o dos lo que Dios habló a tu vida en ese versículo. Tuvimos muy buenos 3 testimonios solamente, pero los 3 estuvieron llenos de mucha fe y mucha convicción. Génesis 2, versículo 15, después me voy a brincar a Génesis 3, del 1 al 19. Y bueno, pues si no traes Biblia, lo puedes leer en las pantallas y si no, puedes seguirme. Dice Génesis 2, 15 al 17. Dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, lo cuidara. Pero el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Vamos a Génesis 3, del 1 al 19. Está un poco largo, pero presta mucha atención. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto que no se nos permite comer. Dios dijo: no deben de comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría, así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente, aquí hace referencia a Jesús, te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Ahí está. He titulado a este mensaje: obedientes a su voz, obedientes a su voz.
quiero recordarte que el 10 de noviembre los pastores Arturo y Patti van a estar con nosotros y Daniel y Sandra Higel también ya van a estar de regreso. Vamos a orar unos segundos. Dios, gracias por tu amor, gracias por lo que has hecho a lo largo de estos 5 mensajes, Dios, acerca de tu voz. Gracias porque has estado hablando a nuestras vidas y yo oro en el nombre de Jesús para que el día de hoy, Señor, selles lo que has hecho durante este mes y una semana y que esta iglesia pueda ser una iglesia que está acostumbrada a escuchar tu voz, pero también a obedecerla. Bendice, Señor, a cada persona que el día de hoy está aquí y gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Sabes, mientras hacía este estudio, llegaba a una conclusión. Y la conclusión es que escuchar a Dios hablar debería de considerarse un gran privilegio. Escuchar a Dios hablar debería de considerarse un gran privilegio. Con tan solo, ¿verdad?, el hecho de tener una Biblia entre nuestras manos o el poder venir a un lugar como este, ¿verdad?, para declarar abiertamente nuestra fe y adorar junto a otras personas, es algo por lo que deberíamos de estar sumamente agradecidos. Se estima que en el presente hay alrededor de 1,200 idiomas en los que no se ha traducido ninguna parte de la Biblia. 1,200 idiomas, pero también se estima que 1,500 idiomas que solo tienen el Nuevo Testamento pueden acceder a él, es decir, tienen traducido el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento no lo tienen. 1,500 idiomas. Y también se estima que más de 160 millones de personas aún no tienen acceso a las escrituras en su idioma natal. 160 millones de personas. Por otro lado, la persecución a hombres y mujeres que se identifican como seguidores de Jesús sigue siendo una realidad. En el presente, los países con mayor persecución a cristianos suelen tener regímenes autoritarios y leyes basadas en penalizar a través de la cárcel, las torturas y hasta la pena de muerte a estos hombres que se identifican como seguidores de Jesús. Los 3 países más peligrosos para practicar el cristianismo son, en primer lugar, Corea del Norte. Los cristianos que practican su fe son arrestados, separados de su familia, separados de sus seres queridos y torturados o enviados a campos de trabajo forzado. El segundo lugar es Afganistán. La conversión al cristianismo desde el Islam es castigada con la pena de muerte y los cristianos son obligados a practicar su fe en secreto. Somalia ocupa el tercer lugar. Cualquier persona que se convierta al cristianismo es vista como traidora y se enfrenta a grandes riesgos de muerte o persecución severa. ¿Cómo se vería tu vida sin una Biblia en la cual pudieras encontrar la voz de Dios hablándote? ¿Cómo sería tu vida sin poder proclamar y compartir abiertamente tu fe? Seguramente sería una vida muy gris, muy triste, falta de esperanza. Y creo que por estas razones debemos de reconocer que escuchar la voz de Dios es un privilegio y debemos de tratarla como tal. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos afortunados sobre la tierra que escucharon la voz de Dios. Sin embargo, también fueron los primeros en deshonrarlo a través de la desobediencia. ¡Qué triste! Fueron ellos los primeros afortunados, ellos fueron las primeras personas sobre la faz de la tierra que escucharon a Dios con sus propios oídos, pero también fueron los primeros en desobedecer al Señor. Sabes, al recorrer las Escrituras, está claro que la obediencia es el compañero ideal del cristiano. Dios exhorta a las personas a seguir sus instrucciones y también muestra cómo la desobediencia trae constantes dificultades. El Señor constantemente le dice a su pueblo: hey, escucha y lleva a cabo esto que te estoy diciendo.
pero también el Señor reprende y exhorta y habla acerca de las dificultades que enfrentan aquellos que desobedecen la voz de Dios. ¿Sabes? Toda prohibición en la Biblia es una promesa de protección por parte de Dios. Toda prohibición en la Biblia es una promesa de protección por parte de Dios. Las prohibiciones de Dios, ¿verdad? No deberían de verse como normalmente las ve el mundo. El mundo las ve como impedimentos para disfrutar de la vida. Al contrario, estas son instrucciones que evitarán que nos destruyamos a nosotros mismos. Hay personas que dicen, bueno, ¿por qué a Dios no le agrada el que yo me emborrache? ¿Verdad? ¿Por qué a Dios no le agrada el que yo deje a mi esposa, verdad? Y me consiga otra esposa. Porque Dios no me impide, ¿verdad? El hecho de que yo pueda hacer algunas situaciones en mi trabajo para poder prosperar. Bueno, todas estas prohibiciones, ¿verdad? Son promesas de protección de parte de Dios para sus hijos. Así que si estamos de acuerdo en que escuchar la voz de Dios es un privilegio, la mejor respuesta será la obediencia. Si tú y yo estamos de acuerdo, ¿verdad? Que somos bendecidos, o podemos utilizar la palabra afortunados, si así lo quieres, que de escuchar la voz de Dios y tenerla a nuestra disposición, entonces la mejor respuesta será obedecerla. ¿Sabes? Al desobedecer la voz de Dios, nos colocamos en una zona de peligro que muchas veces no vemos de inmediato. El enemigo tiende a cegar en nuestra mirada, tiende a engañarnos, ¿verdad? Y a impedirnos ver las consecuencias inmediatas o aquello que puede suceder en nuestra vida si desobedecemos a la voz de Dios. Y por ello quiero compartirte tres de los riesgos más comunes que enfrenta una persona al no obedecer la voz de Dios. Primero, cuando no obedecemos a Dios, terminamos obedeciendo las voces equivocadas. Cuando no obedecemos a Dios, terminamos obedeciendo las voces equivocadas. Mateo 15 del 13 al 14 dice, Jesús contestó: toda planta que no fue plantada por mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Así que no les hagan caso. Jesús estaba reprendiendo a los fariseos. Dice, son como guías que conducen a los ciegos, y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. ¿Sabes? Jesús utilizó estas palabras, ¿verdad? Para referirse a los fariseos que guiaban a otros hombres y a otras mujeres a través de pensamientos muy distantes de lo que había en el corazón del Señor. El primer gran peligro de no obedecer a Dios es que terminaremos obedeciendo voces equivocadas. Vivimos en un mundo donde el pecado es real. Y cuando hacemos oídos sordos a lo que Dios nos está diciendo, escucharemos a personas que nada tiene que ver, ¿verdad? Su pensamiento y su voz con el corazón de Dios. Ahora, con esto no estoy haciendo referencia, ¿verdad?, a que el Señor nos impida ir detrás del consejo de hombres y mujeres. La palabra de Dios dice que el que encuentra a una multitud de consejeros halla la sabiduría. Sin embargo, tú y yo tenemos que tener mucho cuidado en que esos consejeros que hablen a nuestra vida sean consejeros temerosos de Dios. Porque cuando dejamos de escuchar a Dios, las otras voces resultan muy seductoras. Así es que recuerda, cuando no obedecemos a Dios, obedeceremos a las voces equivocadas. El segundo peligro, ¿verdad?, de no obedecer aquello que Dios nos ha hablado, es que sufriremos las consecuencias y haremos sufrir a los que más nos aman. Cuando no obedecemos a Dios, sufriremos las consecuencias
y haremos sufrir a los que más nos aman. Génesis 3, del 14 al 18, es quizá una de las primeras partes de la Biblia más tristes a causa de que podemos leer, ¿verdad? La lista de severas consecuencias contra Adán, Eva y la serpiente a causa de la desobediencia a la instrucción que Dios había dado de no comer de ese fruto. Cuando Adán y Eva dejaron de escuchar a Dios, lo perdieron todo y comenzó el sufrimiento. Sabes, antes de llevar a cabo cualquier cosa en nuestra vida, deberíamos de detenernos a preguntarle a Dios si verdaderamente Él está de acuerdo con lo que estamos planeando. Tengamos por seguro que Dios nos dirá la verdad y nos librará de mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando no obedecemos la voz de Dios, sufriremos las consecuencias y haremos sufrir a los que más nos aman. Cuando el marido deja de escuchar a Dios, su mujer sufre. Cuando los hijos dejan de escuchar a Dios, sufren los padres. Cuando un hombre de negocios deja de escuchar al socio que lleva una vida santa, el negocio sufrirá las consecuencias. Cuando los líderes de un país dejan de escuchar a Dios, todos los habitantes del país sufren, porque desobedecer la voz de Dios trae sufrimiento a nuestras vidas y a la de las personas que más nos aman. Pero el tercer riesgo de no obedecer la voz de Dios es que perderemos lo mejor de Dios. Génesis 3, 23 al 24 dice: así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén. Colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de que custodiara el camino hacia el árbol de la vida. Estos versículos, ¿verdad?, narran quizá uno de los momentos más dolorosos en la vida de Adán y Eva. El Señor los expulsa de ese lugar que estaba tan perfecto, que había sido diseñado especialmente para que ellos y su descendencia pudieran vivir. Pero a causa de no obedecer la instrucción que Dios les había dado, perdieron lo mejor que Dios tenía para sus vidas. El huerto del Edén era lo mejor para ellos, pero Adán y Eva lo perdieron todo. Muchas personas, lamentablemente, están a punto de perder lo mejor que tiene Dios para ellos porque han decidido desobedecer a Dios. Y quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué es lo mejor que Dios te ha dado? Algunos responderán inmediatamente: la salvación. La salvación, sin duda alguna, es lo mejor que Dios me ha dado. Bueno, tu tarea y mi tarea es obedecer para que no nos sea quitada. Habrá quien diga: bueno, definitivamente mi familia es lo mejor que Dios me ha dado. Bueno, obedece para que eso que Dios te ha dado y que es tan importante para ti no te sea quitado. También está la persona que podría decir: pastor, sin duda mi trabajo. Mi trabajo es lo mejor que Dios me ha dado en todo este tiempo y la instrucción y la exhortación para ti es la misma. Obedece, porque cuando dejamos de obedecer a Dios, corremos el peligro de que nos sea quitado, de que perdamos lo mejor que Dios nos ha dado. Juan capítulo 10, versículo número 10, en la versión Reina Valera 1960 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo, dice Jesús, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabes? Dios ha preparado una vida abundante para todos nosotros. Una vida abundante que va más allá de lo material y de lo financiero.
Jesús desea que tú y yo podamos experimentar la plenitud de una vida abundante que Él ha preparado para nuestras vidas. Pero si no obedecemos, perderemos la oportunidad de disfrutar la vida tal y como Dios la ha diseñado para nosotros. Recuerda, los 3 grandes peligros de desobedecer la voz de Dios es que obedeceremos las voces equivocadas, sufriremos las consecuencias y haremos sufrir a los que más nos aman, y finalmente corremos el peligro de perder lo mejor que Dios nos ha dado. Ahora, quiero cerrar con esta parte de el mensaje, ¿verdad? Con cuáles son las recompensas, cuáles son las recompensas de una vida que obedece constantemente la voz de Dios. Y la primera recompensa que está disponible para todos aquellos que obedecen la voz de Dios es que pueden resistir a las tormentas. Mateo 7, 24 al 27 dice lo siguiente: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Ahora, tú y yo podemos cambiar la palabra sigue por la palabra obedece. Dice, todo aquel que escucha mi enseñanza y la obedece es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Esta es la consecuencia, ¿verdad? Que la casa no se vendrá abajo, pero tiene que haber una causa. Y la causa es que aquellas personas que escuchan la enseñanza de Jesús y la siguen, entonces podrán resistir las tormentas. Hace algunas semanas escuchaba a Sai decir esto y también el Señor lo había puesto en mi corazón ya desde hace tiempo. Y es que, sabes, vivimos en un tiempo donde, al menos de forma mediática, la palabra de Dios abunda. Tú y yo nos podemos meter al internet, ¿verdad? Y buscar, ¿verdad? Cualquier predicación que se nos antoje, cualquier tema, y le damos enter, ¿verdad? Y nos van a salir una multitud de oradores, de pastores, de profetas, de evangelistas, y ellos provocarán, ¿verdad? Que escuchemos el mensaje que Jesús tiene para nosotros. Pero, hermanos, de nada sirve que tú y yo estemos escuchando todos los días tanto la palabra de Dios si no la llevamos a cabo. Nos engordamos espiritualmente, ¿verdad? Y estamos súper llenos y tenemos tanta información en nuestra mente y en nuestro corazón, pero de nada sirve que tú y yo tengamos tanto de nosotros si no obedecemos aquello que escuchamos. Veo a muchas personas, ¿verdad? Asombradas por algunas enseñanzas que escuchan, y obviamente no lo dices por amor a las personas, pero piensas cuando esa palabra que escuchaste, quizá de tu orador favorito o de tu pastor favorito, de tu comunicador favorito, se va a hacer carne en tu corazón. Y sabes, esto se parece mucho a cuando hablamos acerca de la hambre mundial, ¿no? No nos damos cuenta de lo afortunados que somos al tener a nuestra disposición tanto alimento físico, tanta comida, hasta que vemos que hay personas que en el mundo no tienen acceso ni siquiera quizá a un vaso de leche. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. A veces no valoramos, nos llenamos tanto de ella y no la llevamos a cabo cuando hay personas que están muriendo en este mundo sin haber escuchado el evangelio.
Y quizás si ellos lo hubiesen escuchado, lo habrían puesto en práctica. Pero la ecuación es completa, dice Jesús: todo el que escucha mi enseñanza, todo el que escucha mi enseñanza y la obedece es sabio. No basta con oír, tenemos que llevarla a cabo. Y hay una garantía, que cuando tú y yo obedecemos la voz de Dios, sin importar qué tipo de tormentas sean por las cuales estamos atravesando, existe una garantía celestial de que nuestra vida no se vendrá abajo. En Agape Sur hay una mujer que nos está volando la cabeza, y su testimonio, ¿verdad?, es extraordinario. Y ella está atravesando por una etapa terminal de cáncer. Y desde que nosotros la conocimos, te prometo que nunca hemos escuchado una sola queja contra Dios o contra la enfermedad que ella está atravesando. En la reunión de mujeres, llegó muy conmovida a la casa y me decía: amor, dices que Gaby me contó, ¿verdad?, que el panorama médico ya está muy complicada, ya el cáncer está por todo el cuerpo. Y ella lloraba, ¿verdad?, y me decía, y Gaby me pedía, ¿verdad?, que mientras yo escuchaba, no llorara. Y Gaby le decía: no llore, pastora. Y Isai le decía: ¿cómo no quieres que llore, verdad? Si prácticamente me estás diciendo que te estás despidiendo de algunas personas. Pero ella está tan convencida de que su obediencia a declarar a Jesús como su Salvador traerá el resultado de encontrarse con Él cuando sea tiempo de partir a su presencia. Y ni el cáncer terminal, ni una enfermedad que la ha invadido por completo ha logrado derribarla. ¿Por qué? Porque ella ha construido su vida en base a actos de obediencia. Y sabes, cada que tú y yo decidimos por obedecer la voz de Dios, es como si levantáramos pilares en nuestra vida, ¿verdad? Y esos pilares son pilares de concreto, complicados, porque muchas veces obedecer a Dios implica hacer algo que está en contra de tu voluntad, algo que tu carne desea, ¿verdad? Y es complicado, pero lo intentas. A veces obedecer a Dios implica dar algo que tú amas, que tú crees que necesitas para vivir, y levantar ese pilar es complicado porque tú no quieres deshacerte de eso. A veces obedecer a Dios es como un pilar pesado, ¿verdad? Porque implica, ¿verdad?, lágrimas a la hora de obedecer a Dios, porque tú estás convencido de que no estás preparado quizá para dar ese paso. Pero cuando finalmente lo levantas, tu vida, ¿verdad?, estará llena de pilares de obediencia que provocarán que, sin importar qué tipo de tormenta sea, no te vendrás abajo, porque has decidido escuchar la voz de Dios y obedecerla. Y entonces será como la vida de Gaby, ¿verdad? La tormenta de la enfermedad pega y pega y pega y pega, pero es una mujer que la ves animada, contenta y segura de que si ha de partir con el Señor, Él va a estar ahí para recibirla. Pero no se ha venido abajo, o al menos no lo ha demostrado, porque luego nos agüitamos más nosotros, ¿verdad? Pero el Señor la ha mantenido de pie, porque cuando obedecemos la voz de Dios, resistimos las tormentas, sin importar qué tormentas sean. También cuando obedecemos la voz de Dios, seremos de bendición para otros. Primera de Timoteo 4:12 dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Presta atención a lo que dice al finalizar este versículo: sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Cuando tú y yo obedecemos la voz de Dios, seremos de bendición para otros. ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron: tú tienes algo diferente?
Esa frase la escuchan mucho las personas una vez que llegan a Cristo. A ti como que te pasó algo, tú ya no eres el mismo. Yo te conocía como el tuercas, ¿verdad? Cuando estabas en la preparatoria conmigo, pero ahora hay algo diferente que ya no te hace parecerte al tuercas. Algo pasó. Y la gente empieza a decir, ¿cómo puedo conseguir eso que conseguiste tú? ¿A dónde puedo ir para llenarme de eso que tú estás lleno? ¿Por qué? Porque has decidido ser obediente y entonces te conviertes en bendición para otros. Y si quizá hemos dejado de ser deseables en el buen sentido de la palabra, hablando de la imitación para otros, es porque quizá hemos dejado de obedecer. Es porque quizá no hemos seguido con la misma pasión la voz de Dios como en el principio. Pero yo quiero animarte a que puedas obedecer la voz de Dios, a que puedas hacer de bendición para otros. La mejor forma de que tus hijos se conviertan en buenos cristianos es siendo tú primeramente un buen imitador de Cristo. Una de las frases, ¿verdad?, más feas que tenemos los papás cuando no le queremos dar algo a los niños es: pica, hijo, pica, ¿verdad? Y Lucas se me queda viendo y digo: ¿y por qué si pica? Te lo estás comiendo tú, papá. Porque si no puedo tomar coca, ¿verdad? Tú sí te la estás tomando. Y yo ayer le decía a Lucas: perdóname, soy un mal padre, ¿verdad? Y le di un trago a la coca. Pero necesitamos reconocer que obediencia nos hará ser de bendición para otros. Obediencia te permitirá resistir las tormentas. Y cierro con esto: cuando tú y yo obedecemos la voz de Dios, creceremos espiritualmente. Filipenses 2 del 5 al 11. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Creo que ser Dios es lo único, ¿verdad?, a lo cual valdría la pena aferrarse, pero ni siquiera Jesús se aferró a eso. ¿Cuánto más nosotros debemos de dejar de aferrarnos a aquellas cosas que son tan minoritarias, tan pequeñas? En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si tú y yo leemos, ¿verdad?, del versículo 5, 6, 7 y 8, nos vamos a dar cuenta que ahí aparece, ¿verdad?, el precio que Jesús tuvo que pagar para que el versículo 9, 10 y 11 se cumpliera. Jesús tuvo que ser obediente, tuvo que entregarse a sí mismo en obediencia al Señor. Se dio por completo física, mental, emocional y espiritualmente. Y esto provocó que Dios lo elevara a un lugar de máximo honor y que le diera el nombre más asombroso que hoy los seres humanos podemos conocer. La obediencia de Jesús le permitió crecer espiritualmente. Si queremos crecer espiritualmente, escucha, entonces deberemos de obedecer a Dios constantemente. Si queremos crecer espiritualmente, entonces deberemos de obedecer a Dios constantemente. ¿Sabes? Jesús no escatimó en obedecer a su Padre, y eso le dio un lugar de honor a su diestra. A pesar de que la sujeción a la voz de Dios le costó la vida misma, Jesús estuvo dispuesto
a entregarse en totalidad. Lucas 16, versículo 10. Lucas 16, versículo 10. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Lucas tiene una alcancía así chiquita de un puerquito. Y hoy que nos veníamos, él sabe, ¿verdad?, que allá arriba tiene que entregar una ofrenda. Los niños entregan una ofrenda. Y entonces abrimos el puerquito, ¿verdad? Y había monedas de a peso y monedas de a 5 pesos. Y yo le decía a Lucas, le digo, hijo, tienes que llevarle lo mejor a Dios. Y había 4 monedas de 5 y te lo prometo, ¿verdad? Él tomó las monedas más grandes, ¿verdad? Tomó las 4 monedas de 5 y como él sube a las 2 reuniones, pues él lleva su doble ofrenda y una se la puso acá y la otra se la puso acá. Y cuando Sai bajó, le dije, amor, le digo, Lucas ya lleva lo mejor de lo que él tiene para Dios. Y Sai lo celebra y le dice, muy bien, hijo. Y sabes, alguien podrá pensar, ¿verdad, pastor? Son 20 pesos. Pero sabes, yo tengo la firme convicción de que cuando enseñamos a nuestros hijos a ser fieles en lo poco, a obedecer en lo poco, ellos podrán obedecer en el futuro en lo mucho. Y que cuando Lucas, ¿verdad?, trabaje y abra su cartera, y a mi papá le voy a invitar unos tenis y le voy a, y todo esto, ¿verdad?, y le voy a dar una ofrenda. Antes de eso, él va a saber que de esa cartera a Dios se le da lo mejor. Porque él desde pequeño está siendo entrenado a ser fiel a Dios en lo poco. Y así sucede con la obediencia. El Señor nos permite estar delante de diferentes cosas a lo largo de nuestra vida que quizá puedan parecer insignificantes para ti. Que diga, ay no, ¿qué tiene de malo desobedecer un poco en esta parte a Dios o en esto que me está diciendo? Lo que tú no sabes es que esta es una especie de preparación de parte de Dios para tu vida, para prepararte, para que desarrolles obediencia en las cosas pequeñas, para que cuando estés delante de los grandes retos de la vida, entonces te sea fácil obedecer y no titubees. Porque Él desea que crezcas espiritualmente. Él desea dejar de alimentarnos con leche, como dice la palabra, y darnos alimento sólido. Pero Él nunca nos dará alimento sólido espiritual que no podamos procesar. Y el alimento que el Señor nos da es similar, ¿verdad?, al de un bebé. De modo que Él ve que podemos digerir ciertas cosas espirituales, entonces Él nos las va dando. Pero eso viene únicamente a través del entrenamiento de la obediencia. Recuerda, las recompensas por la obediencia a la voz de Dios son muchas. Resistirás las tormentas sin importar cuál sea. Seremos de bendición para otros y creceremos espiritualmente. Amén. Ponte de pie, por favor. Si vas a dar un testimonio acerca de la voz de Dios, te voy a pedir que te vayas formando de este lado. Recuerda, es un versículo y en 1 o 2 minutos nos platicas lo que Dios habló a tu vida, si es tu caso, y si no, está bien, pero me gustaría que cerráramos este tiempo orando al Señor. Padre, te doy gracias por esta serie de mensajes con la que nos enseñaste, Señor, que eres un Dios que habla a nuestras vidas. Padre, muchas gracias, Dios. Oro en el nombre de Jesús para que Agape Sur sea una iglesia madura, una iglesia que sabe escuchar tu voz, pero que también la sabe obedecer.
Padre, yo te ruego, Dios, que esta temporada en la cual tú has hablado no se limite a los días que hemos pasado aprendiendo de esto, sino que podamos escuchar tu voz todos los días de nuestra vida, que podamos reconocerla, que podamos identificarla, que no la confundamos, que no seamos portadores de mensajes falsos, que no recibamos mensajes falsos, que tu Espíritu Santo, Señor, nos lleve por el entendimiento de tu palabra. Pero el día de hoy específicamente oro en el nombre de Jesús por valentía, Señor, para poder obedecer la voz que viene de ti. Quita todo temor, quita toda duda, quita toda angustia, Señor. Y te pido que tu presencia nos ministre y nos llene de la convicción de que tenemos a un Dios verdadero que habla y trae vida a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.